explicaciones que dar. Pero regresemos al aspecto jurídico y lo vamos a hacer ahora con la ayuda de un constitucionalista como el profesor Joseph Campos, profesor de la Universidad Católica. Doctor Campos, buenos días. ¿Aló? ¿Señor Campos? Sí, eso. Sí, ¿nos escucha bien? ¿Nos escucha bien? ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, señor Campos, sí. Sí, quisiéramos conocer su opinión sobre dos aspectos. Uno que tiene que ver con el procedimiento, que es la invitación que se ha cursado a la presencia en el hemiciclo de 3 funcionarios de la OEA. Queremos saber cuál es el marco normativo en el que debe tomarse una decisión, que se nos dice que es, sin embargo, discrecional. Y luego sobre el tema de fondo. Si los argumentos que usted ha leído en la moción que se ha presentado para vacar al presidente Castillo, haya usted argumentos que desde el punto de vista jurídico pueden sostenerse objetivos y bien sustentados. Bueno, en primer lugar creo que el gran problema para tomar una posición definitiva respecto a lo que a la presencia de los miembros de la OEA que han sido señalados en la comunicación por parte del canciller Landa es que no se conoce exactamente el contenido de la nota del secretario general de la OEA, porque aparentemente es simplemente una visita cordial, porque la única forma para legitimar algo con consecuencias es que se tiene el marco de lo que significa las posibilidades que previene la Carta Democrática Interamericana. Y el artículo 18 es muy claro, ¿no? Que cuando se produzcan, no riesgos, porque los riesgos son en el inciso anterior, en el artículo anterior, cuando se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático, ¿no? El secretario general o el Consejo Permanente pueden habilitar unas visitas, ¿ya? Para el caso, por lo que hemos escuchado en la prensa. Pero si fuera el caso, hay dos situaciones por evaluar. Primero, ¿cuál es la circunstancia que se ha alegado como una afectación, una situación hecha, una ocurrencia que afecta el proceso político institucional? Porque si uno recuerda como un antecedente inmediato de la OEA, en la que haya participado a través de visitas, no existe tanto como este tema. Por ejemplo, en el caso de Vizcarra, la OEA puso en manos del Tribunal Constitucional la ponderación de esto y no hizo nada. Y si uno va al escenario internacional, en situaciones análogas como el caso del presidente paraguayo Lugo, que hubo un juicio político con menos defensa que la que ocurrió en este momento, con el caso peruano, la OEA simplemente estableció la legalidad, a pesar de que el Mercosur ya la había sacado a Paraguay en ese momento. La OEA convalidó y dijo que era una actuación legal. Y es que habían acusaciones sobre terrorismo, en el caso de Lugo, ¿no? Directamente vinculación con grupos armados. Es, digamos, una situación diferente. Y también diferente, porque había hecho actividad política en instalaciones militares, ¿no? Entonces, sobre la base de uno y lo otro, pero la crítica que se había hecho era la calidad del juicio político. El Senado habilita el procedimiento, el Senado autoriza el juicio político y el Senado decide. Eso fue lo que se llevó a la OEA, y la OEA declaró que fue legal. Entonces, lo que vamos a es que hasta este momento la actuación de la OEA respecto al tema de juicio político o vacancia ha sido de entender que es parte del proceso político peruano. Insisto, en la última vez que en Vizcarra, en noviembre del 2020, la OEA dijo que esto está en manos del Tribunal Constitucional, que en realidad debió estar en manos del Tribunal Constitucional, que es el único que no ha hecho la tarea de definir los límites de esta institución, con la cual yo puedo no estar de acuerdo, porque yo creo que mucho de lo que se dice como causales de la vacancia, ahí voy a la segunda pregunta, en realidad deberían ser parte del juicio político, ¿no? Porque en realidad hay dos cosas incontestables. La primera es el tema de los Zarratea 1. Directamente violó la ley el presidente, ahí no existe nada por discutir. Lo de Daniel Soria tampoco existe nada por discutir. Entonces, pero el proceso de vacancia es un proceso político que forma parte de la historia peruana, porque si uno quiere ser exacto, el presidente Castillo es sucesor de Sagasti de Merino y Merino de Vizcarra, vacado. Entonces, el proceso político hasta ahora forma parte del proceso político peruano, la vacancia. Entonces, el que está llamado a definir si eso está bien, está mal y en qué escenario, es la propia institucionalidad democrática peruana. Pero, por eso es que yo creo... pero, a ver, para ser claros, doctor Campos, ¿usted considera que estando las cosas como están y estando las reglas de juego tal como están esta tarde, hay motivos suficientes en estos 20 puntos que sustentan la moción de vacancia para vacar al presidente?
Bueno, mi respuesta sería, porque yo no soy de los que creen en la vacancia, pero mi respuesta es que por menos vacaron a Vizcarra, por muchísimo menos. Y funcionó la vacancia. Porque, por ejemplo, hay cosas que hay que hacerle entender a todas las personas, porque de verdad creo que hay que ser exacto para no ser descalificado por animosidad. Todas estas causales en realidad no reflejan algo inventado. Muchas de las cosas han existido. Yo sí creo que deberían ser tramitados a través de un juicio político, porque además incluso los quórums se habilitan de manera inferior. Por ejemplo, en el juicio político, para inhabilitarlo y suspenderlo, la última votación del Pleno se hace con el número legal de miembros menos la comisión permanente, o sea, 130 menos 30, 100. Con 66 votos se habilita la posibilidad de destituirlo e inhabilitar al presidente de la República, insisto, por algo que ya ha hecho, o sea, no siquiera uno no puede discutir. O sea, para usted, doctor, esa es la vía más adecuada, la vía por la subcomisión de acusaciones constitucionales y no la vacancia. En dos casos, la OEA ni siquiera ha dicho pío. El caso del Hugo 1, que es un juicio político, y el caso de Dilma Rousseff, que tampoco dijo nada. ¿Por qué? Porque el juicio político es una institución que tiene existencia política institucional y justificación constitucional en la experiencia continental. Claro. Entonces ahí no existe mayor debate. Pero por ejemplo, ¿no? El juicio político al Hugo tuvo menos instancia de defensa que la que previene la vacancia peruana, que es bastante pobre. Sí, perdónenme que tenemos que ir a una pausa. Lo del Hugo, repito, él aceptó la decisión, tanto es así que se postuló después como senador y fue elegido y sesionó en la Cámara Alta junto a quienes lo habían vacado, de manera que en el caso de Hugo él mismo contribuyó con legitimar el acto. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con el constitucionalista Joseph Campos. A las 9:05 estamos conversando con el constitucionalista Joseph Campos a propósito de la moción de vacancia presidencial que debe ser discutida y votada durante la sesión del Pleno que hoy comienza a las 3 de la tarde. Doctor Campos, usted ha dicho que la experiencia de las 6 vacancias que han tenido lugar en los últimos meses prueba que no resuelve nuestro problema político que se llama confrontación permanente. ¿Cómo se podría resolver entonces? Bueno, eso creo que lo ha dicho Luciano, pero creo que lo comparto exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? En que hay un problema con el diseño que puso esta Constitución, cuando primero redujo de 3 a 2 las veces para efecto de censura o crisis de gabinete para poder cerrar el Congreso. Y además le dio lo que nunca había tenido en la historia constitucional, que la presentación del gabinete al Congreso fuera votado como cuestión de confianza. Desde ahí se ha generado una situación perturbadora en general, y la vacancia interpretada como una evaluación de corte político también ese es otro problema. Entonces ahí tenemos un problema perturbador constante. Yo creo que el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad, a pesar de que utilizó una formalidad para no hacerlo, para delimitar claramente dos cosas. Primero, que la vacancia por incapacidad moral permanente, si bien fue utilizado anteriormente, fue utilizado más bien por una pasión. En el 2000, cuando se utiliza el ejemplo para Fujimori había incurrido en causales para una vacancia objetiva, como el tema de renunciar y segundo, no regresar al país, que era suficiente. Pero la idea de dar un mensaje político era más apasionante, y además no fue la única vez en que lo declararon incapaz, moral. La primera en realidad es en el año 92, cuando el Congreso en funciones, destituido, lo declaró incapaz. Entonces, creo que la pasión política le ha dado un uso que yo creo que va a ser un elemento perturbador para siempre. Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema es que hay interpretaciones que yo creo que no son correctas, de entender que el juicio político no se activa. Y eso porque creo que es incorrecto. Porque aquellos que sostienen que no se puede llevar un juicio político tendrían que interpretar que la Constitución previene una norma donde el presidente durante su mandato puede hacer lo que quiera. Un rey. Eso no es así. En realidad, el presidente tiene límites. El presidente no es un rey.
pero hay una lectura autoritaria de la Constitución que se ha instalado, como por ejemplo el caso del proyecto de ley. El abogado Marco Riveros Sí, hay alguna interferencia, puede ser peligroso, no sé quién habla ahí, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Bueno, ahora sí lo escuchamos a usted y solo a usted, señor Campos. Y es que hay una lectura autoritaria de lo que el presidente puede hacer, como aquellos que creen que el presidente puede dar un mensaje a la nación y hablar de lo que quiera de acuerdo al 118, inciso 7, o el proyecto de ley citable, por ejemplo, ¿no? Que dice que si se saca el presidente, elecciones generales. Doctor. Y son cosas que no se entienden, ¿no? Si me permite una respuesta breve a la siguiente pregunta, porque si me permite, agradecemos entonces al doctor Joseph Campos, abogado constitucional.